Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. La invasión de Ucrania lleva 4 años. Aquello que comenzó en la madrugada del 24 de febrero de 2022 como una operación militar especial lanzada por Rusia se convirtió en una guerra de desgaste que no solo ha redibujado el mapa de Europa, también ha sacudido los cimientos del orden global, la economía, la seguridad alimentaria, las alianzas políticas en cada rincón del planeta. El sonido de las sirenas en Kiev marcó el comienzo de la mayor prueba para el orden internacional del siglo XXI. Tras 48 meses o 1460 días de resistencia, Ucrania no solo lucha por prevalecer. Su presidente Volodymyr Zelensky enfrenta el dilema más amargo de su carrera: cómo aceptar una paz justa sin que el costo sea la integridad territorial que sus soldados han defendido con la vida. Donald Trump ha acelerado el reloj diplomático con un plan de paz que presiona por concesiones inmediatas bajo la premisa de que se terminó el tiempo de los cheques en blanco, esto en alusión a su antecesora, Joe Biden. Y desde el Kremlin, a su vez, Vladimir Putin mantiene su exigencia de controlar el este ucraniano como condición innegociable para silenciar las armas en las salas de negociación, tanto en Abu Dhabi, en Mar-a-Lago, como ahora en Ginebra. Para entender esto, estamos en contacto con Iván Fechko, que es analista senior para América Latina en el Consejo de Política Exterior de Ukrainian Prism, con sede en Kiev. Iván, se están desarrollando negociaciones, pero aparentemente del lado ucraniano no hay muchas esperanzas de que deriven en una solución potable, sobre todo para tu país. Sí, exacto. Y pues podemos decir que a 4 años del inicio de la invasión a gran escala, la sociedad ucraniana vive una combinación compleja de cansancio, dolor, resiliencia, porque los ucranianos nunca quisieron esta guerra y siempre han estado a favor de la paz, de una paz justa, que no significa capitulación ni legitimación de la agresión. Ya no hay ilusiones sobre una guerra corta, pero tampoco hay resignación y ahora predomina una aceptación lúcida de que se trata de una guerra larga y existencial. La gente se ha adaptado a vivir en condiciones de incertidumbre permanente como apagones, ataques, movilización, pérdidas personales y al mismo tiempo se mantiene un consenso social amplio en torno a la necesidad de resistir porque la alternativa es la ocupación rusa y se percibe como una amenaza directa a la existencia del Estado y de la nación ucraniana. Y estas negociaciones que hemos visto últimos días también repiten la situación que ya tenemos el año anterior, que Rusia no quiere paz, no quiere dejar de conquistar territorio de Ucrania y por eso ahora estamos en las posiciones que tenemos que resistir, tenemos que luchar por nuestra independencia, por nuestro futuro a pesar de todo. Tras 4 años de guerra, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive en Ucrania? ¿Cómo se vive en Kiev el día a día? Como mencionó antes que por un lado, por supuesto que es difícil, porque guerra destruye normalidad y tenemos muchos problemas, especialmente este invierno ha sido muy difícil para nosotros porque tenemos la temperatura muy baja y condiciones muy difíciles y al mismo tiempo Rusia ha usado este momento como fragilidad para destruir la infraestructura civil de Ucrania, para provocar apagones muy largas y constantemente, cada día, a pesar de negociaciones, continúan bombardear la infraestructura civil de Ucrania para destruir las centrales, para destruir la infraestructura eléctrica. Y por supuesto que es muy difícil, sí, porque, por ejemplo, en las apartamentos, en los pisos de los ucranianos, es muy frío y muy difícil vivir sin electricidad, sin estos momentos básicos, ¿sí? Para una vida normal. Pero al mismo tiempo entendemos que no podemos dejar
¿sí? De luchar, no podemos decir que ya basta para nosotros porque solo podemos continuar, ¿sí? Esta lucha y a pesar de todos los problemas, nuestra sociedad funciona, nuestras autoridades funcionan y después de cada ataque tenemos un momento sin luz, pero después de un día, sí, en un día, por ejemplo, recuperamos todo. Nuestros personas de diferentes servicios trabajan con mucho esfuerzo para volver electricidad, por ejemplo, sí, a nuestras casas, para volver a estas cosas básicas que necesitamos. Eso nos da fuerza a continuar porque tenemos un ejemplo de nuestros soldados, de nuestros otros servicios que aportan mucho y por eso resistimos y entendemos que solo juntos podemos hacer todo necesario para tener una paz, pero paz justa. Recientemente hemos visto, inclusive durante las negociaciones, un aumento de la intensidad de los ataques rusos contra la infraestructura energética, a pesar inclusive de haber una tregua. ¿Esta es una estrategia de presión de Putin para negociar, de Donald Trump para negociar, o de Rusia directamente para maximizar sus ganancias territoriales antes que aceptar cualquier diálogo? Sí, el aumento de los ataques contra la infraestructura energética ucraniana responde a una estrategia sistemática de desgaste, coerción contra la población civil. Rusia cuenta con una clara superioridad en recursos, dispone de ingresos significativos por la exportación de petróleo, de gas, y que le permiten financiar la continuación de la guerra y de un amplio recurso humano en gran medida empobrecido y vulnerable que el Estado ruso envía al frente a cambio de incentivos económicos, incluso a costa de pérdidas humanas masivas. Sin embargo, pese a esta asimetría, Ucrania no solo resiste, sino que también logra llevar a cabo operaciones exitosas gracias a tecnologías modernas, innovación militar y una gran capacidad de adaptación. Por ejemplo, una cosa bastante importante que últimamente entre el 11 y el 15 de febrero, las fuerzas de defensa de Ucrania lograron liberar más de 200 kilómetros cuadrados de territorio, el mayor avance en los últimos 2 años y medio, y la superficie recuperada por las fuerzas ucranianas en esos días es casi equivalente al total de los avances obtenidos por el ejército ruso durante todo el mes de diciembre de 2025, y eso demuestra que la dinámica del frente no es unidireccional y que Ucrania mantiene la capacidad de iniciativa. Y cuando rusos no pueden lograr lo que quieren en el frente, ellos empiezan estos ataques contra la infraestructura civil para hacer que la gente de Ucrania no tenga fuerza, ¿sí? Vivir y continuar a resistir en estas condiciones. Pero como hemos visto después de este invierno, que eso no funciona, su plan no funciona y a pesar de este ataque, a pesar de esta crisis que quieren crearse aquí en Ucrania, la gente continúa, adapta, intenta hacer todo lo posible para mantener vida normal y seguir. Se habla de una fecha límite impuesta por Washington, que sería junio de este año, para un acuerdo de paz justamente. ¿Cómo lo interpreta Ucrania como presión de su aliado, yo no sé ya si llamar a Trump aliado principal, o llamar a Trump aliado principal de Vladimir Putin, pero ¿crees que se puede llegar a un acuerdo a mediados de año? Pues en primer lugar, Ucrania agradece el apoyo de todos sus socios y en particular de la administración de Washington por sus implicaciones en los esfuerzos diplomáticos. Y de hecho fue precisamente gracias a la participación del equipo del presidente Trump que se logró poner en marcha un formato de negociaciones trilaterales. Y desde el inicio de la guerra, Ucrania ha sido la parte que de manera consistente ha apoyado iniciativas orientadas a avanzar hacia la paz
paz, como por ejemplo propuestas de alto el fuego, tregas humanitarias, medidas de escalada. Sin embargo, Rusia ha violado sistémicamente estos compromisos. Moscú crea una apariencia de disposición al diálogo, especialmente de cara a actores clave como Washington, pero en la práctica no cumple lo acordado. Y tras cada ronda de contactos o intentos de negociación, continúan los ataques contra la infraestructura civil, incluidos hospitales, escuelas, sistema energético, y en este contexto Kiev considera que la presión internacional sobre la Federación Rusa es un elemento clave porque es prácticamente el único lenguaje que el Kremlin entiende. Y la experiencia reciente demuestra que la capacidad de influencia geopolítica de Rusia está disminuyendo. Es parte como consecuencia directa de la guerra, y casos como el de Venezuela, por ejemplo, lo muestran los límites reales del respaldo ruso a sus aliados. Cuando Estados Unidos actúa con determinación y Moscú tiene un margen de maniobra muy reducido. Para Ucrania, esto confirma que una combinación de presión política, sanciones, aislamiento internacional sigue siendo un instrumento necesario para acercar a Rusia a una negociación real y no meramente simbólica. Eso significa que no hay que presionar a Ucrania, a Kiev, sí, porque nosotros queremos paz. Al mismo tiempo, es necesario presionar a Rusia como un agresor, porque solo de Rusia depende cuándo se termina esta guerra. A diferencia de Venezuela, ni Estados Unidos ni la OTAN pueden pisar Ucrania. Esto es por el artículo 5. Ahora, se habla mucho de elecciones en Ucrania y te pregunto por la situación de Zelensky. ¿Qué tan debilitado está por la trama de supuestos sobornos de contratistas dentro de su círculo íntimo? Entiendo que es el mayor escándalo de corrupción desde el comienzo de la guerra. Pues, por supuesto que el sistema de Estado es muy complicado y hay mucha gente involucrada, y hay cosas cuando algunas personas pueden aprovechar de situación para sus fines personales. Pero es muy importante recordar que a pesar del tiempo de guerra, en Ucrania funcionan diferentes estructuras que combaten corrupción, como por ejemplo órganos especiales. Ellos funcionan y intentan hacer cargo, ¿sí? Intentan hacer situación cuando el sistema funciona y cuando gente que quiere aprovechar de momento de guerra van a presión, por ejemplo. Y por eso es muy importante que después de estos escándalos, después de esta información que algunas personas cerca de Zelensky están involucradas en que ellos fueron dimitidos por Zelensky, sustituidos, y ahora están bajo de este proceso legal. Sí, por ejemplo, incluso ex ministro de Energética de Ucrania últimamente fue no permitido ir al extranjero de Ucrania, está aquí bajo custodia, y eso significa que hay un proceso muy importante. Por supuesto, no es ideal. Pero gracias a la sociedad civil que controla, que monitora este proceso, eso funciona. Y sobre su cuestión sobre elecciones, por supuesto que Ucrania como un estado democrático necesita unas elecciones, y eso lo que vamos a tener, pero por supuesto que solo después de fin de guerra, o al menos después de una tregua. Sí, porque no se puede votar cuando tenemos bombardeos. Y esta experiencia de últimos años, cuando intentamos obtener una tregua con rusos, nos muestra que rusos no lo van a permitir, y no podemos creer en que Rusia puede crear unas condiciones cuando, por ejemplo, durante elecciones todo está
normal, sí, sino algún ataque. Y todos políticos en Ucrania, incluso políticos de oposición, apoyan esta idea y tenemos como un consenso social que por ahora no podemos tener elecciones. Por una razón, sí, por guerra. Cuando tenemos guerra, cuando tenemos paz, cuando tenemos garantías, podemos empezar este proceso y yo no pienso que Zelensky está en contra sí, de este proceso porque tiene bastante apoyo, incluso sí, a pesar de todo ahora. El problema es uno. Es que guerra sigue y que tenemos muchas amenazas, que tenemos muchas cosas logísticas y, por ejemplo, cómo podemos organizar un proceso de voto para nuestros soldados que están en el frente y, por supuesto, que no podemos omitir ellos, ¿sí? Es muy importante que todos en Ucrania tengan una oportunidad de votar. Tanto como gente en Ucrania, en diferentes ciudades, tanto en frente o ucranianos que están en otros países que debían mover, sí, por la amenaza. De ser por Donald Trump en particular, Ucrania debería ceder la región del Donbass, renunciar a su aspiración de recuperar la península de Crimea, arrebatada en 2014 en forma ilegal por Rusia, y de incorporarse a la OTAN para alcanzar un principio de acuerdo con Rusia. ¿Esto es posible? Pues ahora la opinión social de sociedad de Ucrania dice que todos están en favor de la integridad eh, territorial de Ucrania. Ah, todos nuestros porque no solo hablamos sobre territorio, no solo hablamos de kilómetros cuadrados, sino es muy importante recordar que hablamos sobre nuestra gente que vive ahí bajo ocupación y siempre tenemos unas noticias muy tristes que bajo ocupación nuestros ciudadanos tienen muchos problemas, viven con una amenaza, persecuciones, y por eso no podemos olvidar sobre ellos. Eso es muy importante. El segundo momento, no solo sobre Ucrania, sino el orden mundial, cuando permitimos un agresor ah, conquistar territorio, eso puede provocar otros agresores en diferentes partes del mundo. Continuar eso. Eso es una amenaza no solo para Ucrania, sino para todas las regiones del mundo. Y aquí también muy importante recordar que orden mundial, ley internacional, sí, tiene que resistir, vivir, porque si permitimos a Putin conquistar más territorios, no significa que va a dejar su guerra. Sí, por supuesto que va a usar esta pausa para tener más recursos, para tener más soldados y después de empezar otra guerra. Y si le permitimos, por ejemplo, obtener este territorio en el Donbass, en el este de Ucrania, después Putin podría empezar otro ataque contra región Dnipropetrovsk, por ejemplo, y el problema es que esta región no es tan defendido. Sí, como por ejemplo con diferentes infraestructura militar como Donetsk. Y por supuesto que para Rusia sería como una buena a razón empezar de otra vez su agresión. Por eso todos aquí, no solo nuestros políticos, por ejemplo, sino la sociedad, a pesar de todo cansancio, tenemos muy claro que no podemos dejar nuestro territorio y nuestra gente que vive ahí agresor. Iván, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.
Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.